Yo quería hablar de hoy de que Dios te está llamando. Y ese es el título para el día de hoy. El Dios que te está llamando. Porque Dios nos llama. Dios no nos mandó al mundo, no nos dio la vida para dejarnos abandonados. Dios nos está llamando. Dios nos ha buscado siempre. Dios nos está buscando. Dios está tratando de que nosotros miremos hacia Él y caminemos el camino que Él nos está trazando. Y me gustaría ir al capítulo 1 del libro de Jeremías, del cual comenté también la semana pasada. Jeremías capítulo 1, los versos del 4 al 10. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo: antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. Y antes que nacieras, te consagré. Te puse por profeta a las naciones. Entonces dije: Señor Dios, he aquí no sé hablar porque soy joven. Pero el Señor me dijo: no digas soy joven, porque a donde quiera que te envíe irás. Y todo lo que te mande dirás. No tengas temor ante ellos, porque contigo estoy para librarte, declara el Señor. Entonces extendió el Señor su mano y tocó mi boca. Y el Señor me dijo: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira, hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar y para derribar, para destruir y para derrocar, para edificar y para plantar. ¿Conoce ese texto de Jeremías? Un texto bastante famoso, uno de los más famosos del profeta Jeremías. Como decía yo la semana pasada, Jeremías vivió en una época difícil, una época complicada, una sociedad convulsa, una sociedad que era apática a Dios. El mismo pueblo de Dios vivía en incertidumbre, tenía dudas, había un estado de desobediencia total y la gente caminaba ajena a la voz de Dios. No estaban caminando conforme a todo aquello que Dios le había estado diciendo. El mismo nombre de Jeremías tiene varios significados en el hebreo. El Señor levanta, porque el Señor tiene que levantar una generación nueva. ¿Lo cree o no lo cree? ¿Lo cree o no lo cree? ¿Hay alguien que lo crea? Una generación diferente. También significa el Dios exaltado, porque esa generación tiene que exaltar a Dios. ¿Lo cree? Según nuestra fe no se ha hecho, dice la palabra de Dios. Y también tiene un significado de que Dios pone las cosas en orden, o Dios pone orden. Y todo tiene que ver más o menos con lo mismo. Por eso cuando el versículo 4 dice que la palabra, que dice: vino a mí la palabra del Señor diciendo, es el profeta hablando, porque la palabra de Dios había llegado a su vida. Y hoy también nos llega la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos llega a nuestra vida de infinitas maneras. Ya les digo, a veces a través de una enfermedad escuchamos del amor de Dios. A veces a través de un amigo. A veces un familiar. A veces, como ha pasado alguna vez, alguien pasa por la calle y siente algo en su corazón y escucha la palabra de Dios. A veces a través de tus propios enemigos. A veces en las cosas de la vida, las circunstancias. A veces un desconocido. A veces tus sueños, tus diseños, tus propósitos, lo que tú esperas, te acerca a la palabra de Dios. Entonces Dios nos llega de infinitas maneras. Muchas veces alguien me ha dicho: pastor, yo no sé por qué una vez entré a la iglesia. Me dio por entrar, no sé ni qué estaba haciendo ahí. Alguien también nos escucha a través de la red. Y tantas otras maneras, hay infinitas maneras en que Dios nos está hablando. Dios nos llama y eso está ocurriendo. Y cuando la palabra de Dios llega a nosotros, revela o descubre una gran verdad. No una gran verdad muchas veces de Dios, sino de nosotros mismos. Revela algo dentro. Y Jesús habló de esto en varias ocasiones. Y Él una vez hablaba de la parábola o de la enseñanza de los terrenos. Y dice: salió el sembrador a sembrar. Y mientras sembraba, dice que parte de la semilla cayó junto al camino. Y pasaron los pájaros, que siempre están buscando qué comer. Dice: hay semillitas en el camino, y se la comieron. Dice: y parte de la semilla cayó entre pedregales, entre piedras. Dice: y parece que empezó a germinar, pero que no había tierra, no había raíz, se secó rápidamente en cuanto salió el sol. Y dice: y parte de la semilla cayó y junto a hierba y empezaron a crecer los espinos, y aunque la semilla salió, los espinos la cubrieron. Pero Jesús dijo: y parte de esa semilla que el sembrador sembraba cayó en buena tierra y dio fruto a 100,
por uno. O sea, Dios multiplicó el fruto. Y dice que los discípulos no entendieron mucho de qué estaba hablando Dios. Dice Jesús, explícanos de qué estabas hablando. ¿Qué querías decir con la semilla? ¿Qué es eso de los terrenos? Y Jesús se lo dijo claramente a sus discípulos. Dice, el sembrador es el que esparce la palabra. La semilla es la palabra que llega. Y el terreno es el corazón. Hay gente que escucha la palabra, que pasa situaciones en su vida donde Dios le está hablando o que le dan una palabra de Dios, un mensaje, un consejo de Dios y la escucha y dice, paso. Esa es la que cae junto al camino. O sea, lo que escuchaste te entró por aquí, te salió por aquí y es como los pájaros que van, se comen la semilla. No pasó nada. Gracias a Dios alimenta también a los pájaros. No es en vano la palabra de Dios ni para los pájaros. Dice, pero parte cayó entre piedras y dice Jesús explicándola, está diciendo, hay parte que la recibe, ay, sentí algo de Dios, hoy me gusta, pero es como piedras que cuando sale el sol, cuando viene algún problema, cuando hay una circunstancia, dice aquello que te emocionó, que empezó a brotar, que tú dijiste, oye, todo esto es real, dice que entre las piedras se secó. Dice, otra parte que yo entre espinos, es decir, la creíste, empezó a crecer esa semilla en tu corazón, en tu vida, comenzaste a germinar, pero dice que las circunstancias de la vida, los problemas, las personas, al final crecieron a tu alrededor y dejaste que te ahogaran. Pero lo más grande y lo más poderoso que estaba diciendo Jesús a sus discípulos, que dice que parte o mucha parte de esta semilla cayó en buena tierra, en un corazón dispuesto, que recibe el mensaje, que recibe la palabra y empieza a producir, dígale a que está a su lado, fruto. Y sabe, Jesús se alegraba porque Él no se lo contó a las multitudes, eran sus discípulos sobre los que se iba a dar ese fruto, sobre los que Él les comenta, Él les representa esta enseñanza. Así que dile que está a tu lado, Dios va a dar fruto, Dios va a dar fruto en tu vida. Y entonces la palabra nos llega. Y dijo el profeta, y vino a mí la palabra del Señor. Él no especifica cómo, yo no sé si soñó, Dios le habló, tuvo una visión, tuvo un sentimiento, un ángel o algo. Pero él dice, la palabra vino adentro de su corazón y se le reveló. Y quizá ni siquiera lo estaba esperando, pero de pronto Dios le habló, de pronto esa palabra llegó a su vida. Hay personas que lo están buscando y el que lo busca lo encuentra. Hay personas que quizá no lo están buscando, pero Dios te sorprende con su palabra. Dice ese verso 5, antes que yo te formara, le dice, en el seno materno, ahí en el vientre de tu mamá, dice, te conocí y antes que naciera te consagré, te puse por profeta. ¿A quién? A las naciones. Qué maravillosa esa palabra. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. ¿Lo cree? Dios es soberano. Dios es el dador de la vida. De Él procede el alma de las personas. Mire, un hombre y una mujer se pueden juntar y no tener hijos. Naturalmente pensamos, si se junta un hombre y una mujer, tienen niños. No siempre. Es más, la vida, según la ciencia, es un milagro. Lo vemos natural porque se da, pero la vida es un milagro. Hay un maravilloso documental por ahí circulando que dice el milagro de la vida, porque la ciencia te dice es imposible que el espermatozoide y el óvulo, con todo lo que tienen que producir, cómo el cuerpo se defiende, al final se produzca una vida. Es maravilloso, es algo milagroso. La vida siempre viene de Dios. ¿Lo cree o no lo cree? Por eso Dios, gloria a Dios, un aplauso a Él. La vida viene de Dios. Dios es soberano. Yo le decía ayer a mi esposa, ¿cómo es eso? Eso que se hacen en la barriga las mujeres para ver que al niño y te mandan las fotos y tal, que quedan guapas. Dice, eso es una ecografía. Digo, eso es una ecografía. Ah, mujer, usted sabe lo que es una ecografía, ¿no? Los hombres también lo saben. Yo es que se me olvido de esas cosas. Dice que antes de la primera ecografía, antes de que supieran nada, dice que Dios conocía lo que estaba haciendo en esa vida. Antes yo te conocí. Ahí dicen que ya desde el principio está el ADN. Ahí en ese principio vas a ser, si vas a tener los ojos azules, los ojos negros, vas a tener los dientes preciosos como los del pastor separados ahí, lo de la abuela, lo del abuelo, lo del bisabuelo ahí. Lo vas a saber, ya ahí en el ADN está. Todavía no han salido dientes, no han salido las encías, pero ya en tu ADN va a ver cómo tienen los dientes. Qué guapo esto, ¿no?
Vas a saber si eres más moreno, más rubio, cómo vas a tener el pelo. Vas a ver tu ADN si vas a perder el pelo a los 30, a los 40, más o menos. Después si te cuidas más o te cuidas menos, pues lo puedes atrasar. Pero ahí está todo. Algo tan pequeño y dentro. Por eso Dios le dice, antes, aún de que tu padre, tu madre supiera que estaba embarazada, yo te conocí. Y eso es para todos nosotros. Él nos conoció. En nuestro ADN Él nos conocía. Es más, tenemos un ADN físico y también un ADN espiritual. Que de esto se habla poco. Y en ese ADN espiritual están tus dones, tu llamado, tu ministerio, la autoridad, la valentía que Dios pone en todas las personas. Porque hay una valentía en cada uno de los hijos de Dios que a veces no llegamos a descubrir. Que a veces descubrimos, como he dicho en otra ocasión, cuando pasamos una enfermedad nos damos cuenta de que no teníamos esa valentía dentro. Pero atravesar un cáncer hace que despierte algo y tú dices, yo por mis hijos que esto lo supero, por aquello. Y sale esa valentía que siempre ha estado ahí, pero que a veces no descubrimos. Por eso cuando llegamos a Cristo, la palabra nos habla de ser valientes, de asumir retos, desafíos, porque la palabra despierta lo que ya Dios sembró en nuestro ADN espiritual, lo trae a la luz, lo saca adelante. Por eso tenemos que enfrentar nuestros miedos, vencerlos y superarlos, porque en nuestro ADN Dios lo diseñó así. ¿Lo sabía? Diga que está a su lado hoy, está bueno esto. Antes de nacer, antes de que diera luz, antes de que saliera Jeremías fuera del vientre de su mamá, ¿sabe que hay muchos abortos naturales? ¿Saben que dice que hay mujeres que abortan y no son conscientes de ello? Que creen que están teniendo su periodo menstrual y es un aborto. Que hay miles de abortos naturales, ¿lo sabía? ¿Saben que muchas veces no se desarrolla ese feto, ese bebé dentro de nosotros? Pero dice que antes de aún que naciera, antes de que diera la luz, antes de que cumpliera esos 9 meses en el vientre, Dios nos conoce. Antes de que tu papá y tu mamá dijeran qué guapo nos salió el niño, porque todos los bebés son guapos, ¿no? ¿Usted ha visto a algún niño feo? Dígaselo a su padre para que vea lo que le pasa. Si lo es, no se lo diga. Si usted piensa que es feo, no diga nada. Es más, antes de que seamos conscientes de la presencia de Dios, antes que alguien nos dijera que existe un Dios, antes que hubiera algo en nuestro interior que dijera tiene que haber algo más, esto no puede ser todo lo físico, antes de que nosotros tuviéramos un encuentro con Dios, aún muchas veces cuando hemos vivido épocas de religión, cuando hemos vivido dentro de la religión, no dentro de la relación íntima con Dios, sino en religión, antes de eso, Él ya estaba presente en nuestras vidas. Y si tú miras atrás, antes de tener esa relación que tienes con Dios hoy en día, esa relación íntima, esa relación de vida, esa relación personal, yo ahora miro atrás, cuando iba detrás de tantas cosas, cuando vivía la religión, pero no tenía la experiencia vivida o de vida con el Espíritu Santo, antes de eso yo sé que Él ya estaba en mi camino y puedo mirar atrás y digo, yo no te conocía, Señor, pero tú me conocías a mí. Yo no sabía de ti, pero Él sabía de mí y estaba ahí. Y estaba ahí porque Él conocía y conoce mi futuro. Conoce mi determinación, conoce mi decisión. Dice que le dice al profeta, te puse por profeta, es decir, por vocero, te llama con una visión de vida. Tú eres padre con una misión, tú eres madre con una misión de vida, tú eres esposo y esposa con una misión, tú eres hijo de alguien con una misión y eres trabajador o eres empresario o eres hijo de Dios con una misión. Hay una misión espiritual poderosa en nuestra vida, por eso eres padre. No porque te acostaste con alguien y salió, no. Eres padre porque Dios te hizo padre, Dios te formó padre y en tu ADN hay paternidad. Y entonces la palabra nos enseña que Él ya contaba con que fueras padre antes de que tú lo fueras. O madre, o esposo, o esposa. Y por eso nos marca unas pautas y le está diciendo Jeremías, antes de todas las cosas yo te puse una misión: proclamar, decir, anunciar, compartir, contagiar la revelación de Dios, la verdad que estás viviendo, la relación con el Espíritu Santo. Él nos pone para eso. Él, digamos que ha llegado a nuestra vida con propósito. Mire, hay muchos creyentes luchando contra su llamado. Nunca estarás completo.
Porque Dios te llama y Dios te toca y Dios te timbra y Dios te dice y Dios te despierta y escuchas una palabra de Dios, escuchas un mensaje, escuchas aquello, escuchas lo otro y es que Dios te está llamando y Dios te va llamando y Dios te va llamando. Pero tú quizás estás como esa semilla que estaba media ahogada por los espinos y no estás llevando fruto, pero sabes que Dios te está llamando, sabes que Dios te está llamando, sabes que Dios te está llamando y Dios no va a parar de llamarte porque el llamado está dentro de tu interior, está en tus entrañas, forma parte de tu corazón. El corazón bombea sangre. Tú le puedes decir, no quiero corazón que bombee sangre, va a seguir bombeando sangre, aunque tú no quieras que siga bombeando sangre. ¿Lo entiendes? El llamado está en ti, Dios te está llamando, te está bombeando, te está diciendo esto para tu vida, esto es declarado para tu vida, esto está en tu ADN y a veces no lo entendemos y solo va a decir, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo salgo adelante? ¿Qué es lo que quieras hacer? Y Él te comienza a enseñar el camino por el cual has de caminar y el que te va a llevar a estar completo en todo lo que Él tiene para nosotros. Dice el verso 6, que el profeta dice, entonces dije, Señor Dios, he aquí no sé hablar porque soy joven. En otras palabras, ¿quién soy yo? Y eso lo podemos decir todos. Reconocemos nuestros errores, reconocemos nuestros fracasos, reconocemos nuestra pequeñez ante un Dios tan grande. Dios es infinito, es enorme, es creador. ¿Quién soy yo delante de Dios? ¿Quién soy yo para que Él me llame? ¿Quién soy yo para que Él se haya fijado en mí? ¿Quién soy yo? Con tantas estupideces que digo a veces, con tantas cosas que he vivido, con tan mal que me he portado, con tantas personas. ¿Quién soy yo? Aunque fuera el más santo del mundo para que Él se fijara en mí, siendo Él tan grande. Eso dice el profeta. ¿Quién soy yo? Porque está reconociendo su grandeza. Pero aún así, no importa quién seas tú, Dios te está llamando. ¿Lo crees? Vuélveselo a decir al que está a tu lado. Dios te está llamando. Y cuanto más te responda, mejor. Porque si no vas a estar perdiendo el tiempo y vas a estar perdiendo la vida sin conocer el llamado de Dios. Es importante. Mira, Jeremías hace lo que muchas veces hacemos nosotros. Ponemos excusas. Pero es que yo soy joven, le decía. Cuando madure, cuando sepa, no. Otros pueden decir, es que ya estoy viejo. Ya es que esto no es para mí. Otro decir, pero es que yo soy blanco. Ahora la semana que viene que estaremos rodeados de negritos, podrá decir, es que yo soy negro, estoy en África. No tiene que ver con raza. No tiene que ver con si eres hombre o eres mujer, si tienes rico o eres pobre. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con lo que Dios está proyectando y con la visión y el futuro que Dios nos da si asumimos el llamado de Dios. Dice el verso 7, pero el Señor me dijo, no digas soy joven, porque a donde quiera que te envíe irás y todo lo que te mande dirás. Es decir, que no hay excusa que valga delante de Dios. Nosotros podemos inventar cosas, podemos hacer una historia individual, podemos decir, pero es que mi drama, tú no conoces mi familia, lo que yo viví, lo que no viví, la condición, las circunstancias personal, y comenzamos a inventarnos cosas y comenzamos a decir, no puedo porque yo esto, lo otro. Eso le estaba sucediendo a Jeremías. Pero Dios solamente necesita una cosa de ti, algo de ti que había en Jeremías y que tiene que estar en todos nosotros. Es disponernos a hacer lo que Él nos manda hacer, decidirte, determinarte a llevar a cabo esa misión, ese propósito como padre, como madre, como esposo, como hijo, como hermano, llevar ese propósito como hijo de Dios, solamente disponernos y decir, vale Señor, me estás diciendo que soy joven, me dices que no importa, me estoy diciendo que soy flaco, me dices que no importa, me estás diciendo que me está llamando, vale Señor, me dispongo. Y solamente le dice Dios, disponte a hacer lo que yo te guío que hagas y a ir donde yo te envíe. No le pongas excusas a Dios. No le digas, Señor, si Dios te manda para allá, tú digas, no, para ahí no quiero ir. Porque Dios conocía el corazón de Jeremías y era un corazón dispuesto, a pesar de sus limitaciones y de sus cosas, él estaba dispuesto a ir donde Dios lo enviara y a decir lo que Dios le diría que tenía que decir. Y eso, en otras palabras, es fe. Esa es la fe. Pasar a la acción
Por eso Abraham es considerado el padre de la fe. Es fe. ¿Qué es fe? Cuando escuchas la voz de Dios y haces lo que Él te marca. Cuando Dios te dice por aquí, tú dices voy por ahí. Cuando ves en su palabra tienes que perdonar a aquel que te hizo daño y lo perdonas. No dices no tengo ganas, no siento que tenga que perdonarlo. Simplemente lo hace porque eso es fe. Eso es seguir la dirección del Espíritu Santo. Eso es cuando te dice Dios pasa página y tú dices no quiero pasar página porque fueron groseros conmigo, no voy a pasar página, y Dios te dice pasa página y tú dices sí Señor voy a pasar página. Eso se llama fe. Hacer lo que Dios nos dice, estar dispuesto. Y no todos en tiempo de Jeremías estaban dispuestos, pero Jeremías asume el llamado, asume el reto, asume el desafío. ¿Le fue fácil? ¿Te cree que le fue fácil? ¿Es fácil a veces seguir el propósito de Dios? ¿El llamado de Dios? ¿Será fácil poner la otra mejilla? ¿Será fácil? Para Jeremías no lo fue. No será fácil, pero vale la pena. Porque Dios le dice a Jeremías, verso 8, no tengas temor ante ellos, porque contigo estoy para librarte, declara el Señor. En otras palabras, nos está diciendo y le está diciendo, vas a tener oposición. Muchos no te creerán. Otros pasarán de ti, algunos te criticarán, muchos intentarán que desistas, que tires por tierra aquello que Dios te llama, algunos dejarán que dejes tu llamado, por problemas o por halagos que dejes tu llamado, pero dice la palabra de Dios que Dios te dice, no temas, no tengas miedo, no dudes. No te asalte la ansiedad, no te asalte el desánimo, no te asalte la incertidumbre, no permitas que entren a tu corazón. Solo tienes que tener una cosa presente. ¿Sabes lo que tienes que tener presente? Dios le dice a Jeremías, yo estoy contigo. Dile que está a tu lado, Dios está conmigo. Díselo, Dios está conmigo. Porque he aceptado su llamado, he aceptado su dirección. Con equivocaciones, por supuesto. Con problemas, por supuesto. A veces con tantas cosas que vivimos, sí. Pero nos hemos dispuesto a caminar en este llamado, a caminar en su dirección, a decir te necesito, Espíritu Santo. Y eso es lo que estaba pasando. Jeremías pasó por terribles dificultades. Lo encarcelaron muchas veces porque cuando él hablaba, la gente no le gustaba decir lo que decía. Y decía, eso te lo estás inventando tú. Y Jeremías dice, no, eso es lo que me dijo Dios. Y los metían en la cárcel. En alguna ocasión lo dejaron varios días a pan duro y agua por decir lo que Dios le mandaba que tenía que decir. Pero como que Dios conocía el corazón de Jeremías y sabía que iba a perseverar, que iba a seguir en ese llamado, en esa revelación. Pero en cada momento de su dificultad, que fue lo que le dijo Dios, yo estoy contigo y serás librado. Él te va a librar. ¿Habrá situaciones difíciles? Claro que sí. Pero si Dios está con nosotros, seremos librados. Dice el verso 9, entonces extendió el Señor su mano y tocó mi boca. Y el Señor me dijo, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Y aquí es donde me encanta el toque del Maestro. Porque Él nos dice, déjate tocar. El Espíritu Santo se quiere tocar nuestro corazón. Y tenemos que permitirle abrir esa parte de nuestra alma para que Él haga lo que tiene que hacer. Es alinear nuestros pensamientos. Hemos hablado estos días, semanas atrás, de los pensamientos. A veces los pensamientos de Dios son de una parte y nosotros tenemos otros pensamientos. Y es alinear nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios, a la voluntad de Dios, al sentir de Dios y dejarnos tocar. Porque Él pone su poderosa palabra en ti. Solamente tienes que creer. Es más poderosa la palabra de Dios que la nuestra. ¿Lo cree o no lo cree? Y es escuchar la palabra de Dios. El mensaje de Jesús es poderoso. El mensaje de Jesús dice, al que cree, todo le es posible. Pero a veces nosotros nos centramos, yo creo. No es que repitas 1000 veces, yo creo. Es pasar a la acción. Es decir, Señor, yo creo, ¿qué tengo que hacer? Y quizá Dios te tendrá que decir algo como lo que le dijo a Abraham, que gracias a Dios no es para este tiempo, pero es el simbología. Dice, ofréceme a tu hijo. Eso le dijo a Abraham.
Y Abraham decía, yo creo, no lo voy a hacer, pero yo creo, no lo voy a hacer, pero no dijo eso. Porque la fe va en acción. No puede haber fe sin acción. Y a veces decimos, preferimos decir yo creo, yo creo, yo creo, yo creo, pero cuando te toca ser dirigido, cuando te toca pasar a la acción, cuando quizás te toca enfrentar un problema, decir algo, cambiar algo en tu vida, entonces ¿qué hacemos con la fe? No, yo no voy a cambiar eso, pero yo sigo creyendo, no. La fe siempre es acción, es determinación, es hacer la voluntad de Dios. Y ese es el toque del Maestro. Es ver la visión que Él nos enseña, sus palabras para ti. Y es prevalecer. No seguimos nuestras propias palabras. Es la unción del Espíritu Santo. Es permitir al Espíritu Santo, entra a mi vida, entra a mi corazón, transforma aquello que ha de ser transformado. Pero el Espíritu Santo no viene con la varita de mago y lo va a transformar. El Espíritu Santo te va a decir, bueno, Damián, hasta aquí no he alumbrado eso en tu corazón. Ahora tienes que perdonar a tus papás que tanto tiempo te hicieron y es el momento, estoy tratando esa área. Y yo le digo, no, porque mis padres fueron unos sinvergüenza. No. Y como eso todo. Y yo le digo, no, Señor, tócame tú para que yo... No. Él nos revela, Él nos enseña el camino y tenemos que disponer nuestro corazón. Y como eso todas las cosas. Quizás alguien que te abandonó, un esposo, una esposa, y que tan ruin fue contigo, que tanto daño le hizo a tus hijos, y tú sigues ahí en tu interior, hay algo. Y el Espíritu Santo te va dejando porque te conoce, nos conoce. Pero llega el momento cuando tú dices, quiero más de ti, Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, ¿vale? Pues ahora voy a entrar a esa parte de tu corazón donde quiero trabajar, donde quiero sanarte, y vas a tener que depositarte en las manos de Dios. Y como eso todas las cosas, quizá el jefe en el trabajo que te ha amargado tanto, y él dice, entra, permite al Espíritu Santo tocar tu corazón, y las palabras estarán en ti. Le dice el verso 10, mira, hoy te he dado autoridad sobre las naciones, sobre los reinos, para arrancar y para derribar, para destruir y para derrocar, para edificar y para plantar. Y es lo mismo que dijo Jesús a su iglesia, es la misión, es la autoridad que tenemos en el nombre de Jesús a los que creen derribar. Porque a veces hemos estado levantando barreras en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras cosas, y han sido barreras aún en nuestros matrimonios que han frenado una relación matrimonial plena. Y quizás por nuestro carácter, quizás por lo que vivimos en nuestros padres, o quizás es por lo que hemos aprendido, nuestras experiencias y por tantas otras cosas, o quizás hemos levantado barreras en las relaciones con los demás, quizás con el vecino, quizás con esto, quizás con lo otro, barreras, y es tiempo de que hay que derribar todo aquello que impide que verdaderamente podamos amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Habrá que arrancar, habrá que quitar aquello que en nuestra manera de pensar, en nuestra actitud, en nuestro carácter, ha impedido que avancemos más en la vida. Porque a veces puedes llegar a los 80 años diciendo, pues yo siempre he sido así y voy a seguir siendo así. Entonces eres un testarudo y eso vas a tener que cambiarlo. Si quieres que Dios haga algo en tu vida. Porque sí es verdad, yo siempre he sido así. Pero si el Espíritu Santo dice, pues has sido un testarudo, vas a seguir siéndolo. Bueno, ¿usted quiere que Dios haga cosas en su vida? Algo habrá que tumbar, algo habrá que derribar. En nuestros pensamientos, ¿cuántos de nuestros pensamientos siguen siendo barreras para que el Espíritu Santo haga algo maravilloso en nuestra mente? Sueños, propósitos y tantas cosas que están ahí. Arrancar es quitar aquello, quizás son esas zarzas que hay a nuestro alrededor que hay que arrancar para que podamos llevar fruto. En esa parábola, enseñanza de los terrenos, es nuestro modo de pensar todo aquello que hay que quitar que nos ha impedido avanzar. O cuántas veces hemos edificado lo mejor que hemos podido y hemos tratado a nuestros hijos, tratado a nuestra esposa, tratado nuestra vida laboral lo mejor que hemos podido, pero no lo hemos cimentado en Cristo. Y cuando el Espíritu Santo viene a tu vida y empieza a hablarte a tu corazón, tú le dices, Señor, yo lo hice lo mejor que pude, lo mejor que supe, lo mejor que sé. Pero entonces ahora con Cristo las cosas son diferentes, porque ahora el Señor te dice, cierto, lo hiciste lo mejor que pudiste, pero ahora te voy a marcar un camino para que veas la obra de Dios, para que veas algo grande, para que comience a tomar dirección, porque Él conoce nuestro corazón y nos va a ayudar.
nos va a ayudar a seguir adelante. Y vamos a ver cosas en nuestra vida que quizá antes no hemos visto porque nuestro carácter, porque nuestros pensamientos, porque nuestra incredulidad pararon el mover de Dios. Pero Dios quiere moverse en nosotros y eso le está diciendo a Jeremías. Él le había dado propósito, le había dado visión. Muchas veces hemos edificado tantas cosas fuera del propósito de Dios. Pero Dios te da propósito nuevo, proyectos, esperanza, visión y nos da tantas cosas. Y esa área que hemos edificado sin su cimiento, ahora cuando venimos a Jesús, Él nos va a ayudar. Pero cuando entendemos el camino y nos marca el camino, no sigas edificando fuera de su propósito, fuera de su cimiento, porque eso nos lleva a ruina. Jesús lo diría con estas palabras en Mateo 7, 24 a 27, dice lo siguiente. Jesús dijo, por tanto, cualquiera que oye mis palabras y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó. Dígale a que está a tu lado, sabio, sabio. Dice Jesús que es sabio el que oye la palabra y la pone en práctica. Sigue diciendo porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías, dijo Jesús, y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó. Y grande fue su destrucción o su ruina. Porque mire, la verdad que la vida es una lucha. ¿Lo cree o no? Levantar cosas, edificar cosas es una lucha diaria. La vida no es fácil para nadie. Y es difícil levantar un hogar, levantar una casa, levantar tantas cosas en nuestra vida. Pero qué pena es cuando lo has levantado sin un cimiento sólido, sin una base sólida. Porque problemas los tiene todo el mundo, creyentes y no creyentes. Todo el mundo levanta cosas en su vida. Y por eso dice la palabra, por eso dice Jesús, pero es sabio el que escucha la palabra, el que le presta atención y el que comienza a edificar sobre una verdad, su matrimonio, su relación de noviazgo, sus hijos, sobre esta verdad, su relación laboral, sus emociones, su realización en la vida, tiene un fundamento sólido. La verdad de la palabra es sólido. Cuando crees, cuando comienzas a caminar y fundas ahí, comienzas a levantar tu vida. Comienzas a levantar, dice, porque tarde o temprano van a venir problemas, va a venir lluvia, van a venir torrentes, va a venir viento. Pero el que ha edificado sobre la verdad va a tener el respaldo de Dios. Te has podido equivocar muchas veces, pero has determinado seguir a Dios. Has determinado seguir adelante. Y dice que cuando vengan los problemas, cuando vengan las luchas, tú vas a resistir y tu casa, lo que has levantado, va a prevalecer. Pero dice el insensato, dijo Jesús, el que dice yo paso de eso, el que sí pero no, no pero sí, y comienza a levantar estructura sobre un suelo que no es sólido, sobre una verdad que no es eterna, dice tarde o temprano vendrán los problemas y será grande su ruina, porque las cosas no son como muchas veces esperamos. Y sabe, cuando hablamos de casa, nosotros reflejamos consciente o inconscientemente cómo está nuestra vida interior, cómo está nuestra alma. Te puede entrar a una casa. ¿Saben que las casas reflejan el alma de sus moradores? ¿Lo sabía? ¿Lo sabía? Consciente o inconscientemente. Usted puede llevar una casa llena de trastos, de ropa por aquí, de ropa por allá, de esto por un lado, juguetes. Ya los niños tienen 30 años, pero sigue ahí la habitación con los juguetes. Dice, pero ¿cuántos niños tiene? Dice, no, mis niños están todos ya. Pero sigue llena de tantas cosas, de trastos y de esto y lo otro. Y no es más que el reflejo de su alma, de la experiencia de escasez que tuvo. O de aquello, o del miedo al futuro, de la inseguridad, de las veces que fracasó y de tantas otras cosas que está ahí. O a veces sucede, una vez sucedió que entras a una casa donde tú dices, aquí te puedes sentar a comer en la taza del bate porque esto está como la patena, esto está que puedes aquí comer tranquilamente, que no hay una bacteria, que no hay nada, que esto está limpio. Esa mujer estaba todo el día, estaba tomándose el café y veía el polvo ahí, se levantaba y limpiaba. Y hay una mancha en el cristal. Enfermizo ya. Sucede.
Pero si tú le preguntas al Espíritu Santo, esta mujer no nació así. ¿Por qué son estas cosas? Tanto el desastre como las enfermedades, la manía, decimos nosotros. A veces no entendemos que quizás esa mujer, como ha pasado muchas veces, sufrió una experiencia traumática, fue abusada en su niñez y su alma quedó tocada. Y ella limpia su casa intentando cubrir aquello que hay en su alma. Ella no lo sabe. Y usted dice que maniática, que impertinente. No. Mire más allá. Mire más allá, porque a veces es que Dios te está llamando como Jeremías, te está llamando con un llamado a mirar más allá. Por eso necesitamos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo baja y te revela, el problema es en el alma. Necesitas sanidad. Ora por ella. Háblale. Trabaja en su corazón. Pero como nosotros lo vemos todo en lo físico, no entendemos el mover de Dios. Por eso llama a Jeremías y lo llama para hacer cosas maravillosas. Necesidad de sanidad, de liberación que hay en tantas vidas. Pregúntale al Espíritu Santo, derriba las barreras que hay en tus ojos, porque las primeras grandes barreras tenemos nosotros para alcanzar a los demás. No son las barreras de otros, son las nuestras. Y tenemos que derribarlas para edificar esa vida del Espíritu Santo. Mire, hay tantos papás con miedo, eso yo creo que es la moda. ¡Ah, que se me risca el chiquillo! ¡Ah, el chiquillo! ¡Ah, cierra la ventana, que se me muere el niño, que le entre una corriente! Asustado. Y no entienden que son sus almas, que le están transmitiendo todo ese miedo al niño, porque los niños son perceptores espirituales, tienen unas antenas espirituales así. Nosotros las perdemos con la edad. Pero los niños reciben todo ese miedo, reciben todo aquello, no se lo está diciendo ten miedo, pero lo estás transmitiendo en el campo espiritual. Y a veces cuando yo veo todo esto, digo, Señor, la culpa no es del niño, pero tampoco es del padre. No los han dirigido, no saben que tienen un llamado de Dios. No saben que hay una autoridad que Dios les ha dado como padres, protectores, cuidadores en el campo espiritual. No saben que tienen que estar corriendo, que se me muere, que no sé qué. No. Descansa de eso. Y seguramente usted conoce padres así. Comienza a hablarles del amor de Cristo. Comienza a declarar sobre ellos todo aquello que viene de Dios. Y otros no le ponen asunto a los niños, no dedican tiempo a hablar de sus sueños, ni de sus dones, ni de sus virtudes. Entonces hay de todo, porque están las personas, y yo me acuerdo de aquel peón que tuve una vez, un peón desastre, que nadie lo quería en la obra, lo tiraban de un lado para otro, un pibe joven, sácalo para allá. Me dijo el jefe, vamos a echarlo, porque esto no va para nada. Yo, a echar al chico, hombre, déjame tratarlo. Y me senté con él y dije, mira, sabes que estás haciendo esto mal, aquello mal. Tú quieres llegar a ser alguien. No tienes sueños para tu vida. No te gustaría ser un buen maestro de obra. Mira, lo pagan bien y tal. Lo pagan bien. Sí. Tú puedes aprender aquí. Aprovecha para aprender. Te voy a poner conmigo. Mira, te voy a poner conmigo. Vas a aprender. ¿Quieres aprender? Te voy a dar la oportunidad. El niño, el joven aquel cambió por completo. Porque nadie se había sentado a decirle, te queremos ayudar. Todo el mundo decía, no sirves para nada, eres un desastre, no sirves a amasar mezcla, no sirves para nada. Nadie le dijo, ¿quieres salir adelante? Y eso es lo que nos dice Dios a nosotros. ¿Quieres salir adelante? Él te llama, Él te eligió antes de nacer, ya Él había puesto sus ojos en ti. Ahora tú decides. Y ese joven decidió aprender. Y aprendió. Y cuando terminó la obra se fue contento, me decía, cuando te pase algo, yo estoy ahí, yo estoy aquí, tú eres como un padre. Aprender, porque es nuestro Padre Celestial que nos quiere enseñar. Pero nosotros decidimos si queremos seguir sus instrucciones, su dirección, o hacemos lo que queremos. Y también me ha pasado de estar con alguien y seguramente te pasará, porque si yo te lo digo es que te tiene que pasar a ti, o te está pasando. Y ver a alguien, saludar a alguien, dar los besos, qué bueno, esto, lo otro, y después darte un abrazo normal y corriente, pero tú entiendes que algo está saliendo de ti. Y alguien me decía dando un abrazo, yo entendí, está necesitado de paternidad, pero si tiene su padre. Pero no entiende, Damián, que su padre fue alcohólico toda su vida, que nada más que ha ido para la casa a hacerle a esto y a hacer lo otro, y nunca ha tenido una referencia paterna. Y a veces en un abrazo,
Tú le estás transmitiendo algo maravilloso a esa persona. Le estás cambiando algo en su alma. Por eso Dios cuenta contigo. Por eso Dios quiere transformarte a ti para que tú transmitas todo aquello que viene de Dios. Somos como Jeremías de nuestro tiempo, pero necesitamos solamente disponernos. Señor, vale, cuenta conmigo. ¿Va a ser fácil? No, va a ser difícil, pero cuenta conmigo. Y voy a tener que quitar muchas cosas, pero cuenta conmigo. ¿Por qué? Porque hay muchas personas necesitadas de lo que Dios te ha dado. Pero nosotros a veces no somos conscientes de esto. Y por eso Dios te dice, como cantábamos antes, yo cantaré, en medio de la prueba cantaré. Pero algunos están en medio de la prueba, ay, estoy en medio de la prueba, ay, estoy en medio de la prueba. ¿A qué vas a transmitirle a nadie así? Aprende en medio de la prueba, alégrate en medio de la prueba, porque hay mucha gente pasando pruebas que no le tienen a Él y tú le tienes a Él. Y entonces tú estás en medio de la prueba y ves a otro en medio de un problemón. Es que mi mamá tiene cáncer, es que mi hijo se riscó, es que mi padre... ¡Problemones! Y tú le vas a decir, sí, yo también tengo problemas. No, ¿qué le vas a transmitir? Tenemos que aprender. ¿Le vas a dar ánimo? Le vas a dar lo que tenga. No le puedes dar lo que lo tiene. Eso dijo Jesús. Cada uno da lo que tiene. Pasaba una vez Pedro y Juan, ¿se acuerda? Delante del templo, y había un mendigo diciendo, una monedita, dame un yuyo, un euro, un céntimo, que sea. ¿Y qué le dijo Pedro? No tengo ni oro, ni tengo plata, pero voy a darte lo que tengo. ¿Y qué le dijo? En el nombre de Jesús, levanta de tu enfermedad. Cada uno da lo que tiene. Pero Dios te ha dado tantas cosas, y a veces no somos conscientes de esto. Él nos está llamando porque hay una sociedad que tiene que ser tratada por la mano de Dios, pero te quiere usar a ti, me quiere usar a mí. ¿Qué transmitimos en nuestro lugar de trabajo? ¿Qué estamos transmitiendo? Aquello que estamos recibiendo en nuestro tiempo de intimidad con el Espíritu Santo. No vale la pena edificarse en Cristo. Cuando estás edificando tu vida sin Cristo, tu sueño, tu día a día, tarde o temprano circunstancias van a venir que te pueden tumbar. Mire, Jeremías edificó, Jeremías sembró y plantó semillas de una nueva generación. Hay personas necesitadas de lo que usted y yo vivimos. El Dios que te está llamando con el mismo llamado que tiene Jeremías, con el mismo llamado que Jesús dio a su iglesia, para transformar, para ayudar, para sanar, para alcanzar, para aconsejar. Pero solo vas a poder hacerlo con aquello que has recibido de Dios. Por eso tienes que tener clara tu identidad. Dios me conoce desde antes de nacer. Él me está llamando. Él me ha dado dones, me ha dado propósito, me ha dado hijos con una intención, me ha rodeado de amigos para alcanzarlo. Me da unos papás que tengo todavía ahí para honrarlo. Él nos da tantas cosas y siempre estamos mirando, es que soy joven, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Olvídese, dele gracias a Dios. Por eso comenzamos el culto dando gracias a Dios, diciéndole gracias a Dios por algo. ¿Recuerda? Dele gracias a Dios. Siempre podemos dar gracias, siempre. Asume tu llamado. Asume el desafío que viene de Dios. Y dile, Espíritu Santo, guíame. Hay cosas que no sé, hay cosas que no entiendo. Pero yo me dispongo a servirte. Me dispongo donde tú quieras. Hoy estoy aquí. El domingo que viene estaremos en África. Donde Él quiera. No donde yo quiera. Donde Él quiera. Lo que Él quiera. No lo que yo quiera. Lo que Él quiera. No quiero decirle a esto eso porque me va a mirar mal, se va a ofender. Si es lo que te dice Dios, díselo. Lo que Él quiera. Porque Él está llamando. Solamente tenemos que determinarnos a creer y a vivir esa verdad. Y recuerda siempre esto. No tengas miedo, Él está contigo. Cuando tú te has dispuesto a creerle, a obedecerle, Él está contigo. Levanta tu mano derecha conmigo. Di, Él está conmigo. Él está conmigo. Él está conmigo.
conmigo.